Hola, muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Este video se va a salir un poco de lo que habitualmente comento, medicinas, medicamentos, tratamientos, etcétera. Y me voy a ir con una noticia que ha dado mucho revuelo, pero que no se está explicando cómo es, que es sobre este asteroide 31 Atlas, perdón, 3i Atlas, el cual están diciendo que es una nave espacial. Vi noticias que decían que iba a chocar contra la Tierra, entre muchas otras cosas, y me gustaría empezar a despejar algunas dudas, porque a pesar de que soy de esas personas que quieren creer, pues sí tiene explicación a algunas cosas y otras solo podrían ser simples y sencillas hipótesis. Así que comenzamos, pero primero me gustaría agradecer a World Collect Cards, que es el lugar donde estoy grabando. Si te interesa jugar Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon, creo que hay hasta un juego de Disney, cosas así, este es el lugar ideal e indicado para jugarlo. O si quieres volver a jugar, que lo hayas hecho desde hace años, también es una excelente oportunidad. Por decir, yo pude comprarme un building navideño, bueno, un paquete de cartas de esta Navidad de Chocobo de Final Fantasy por parte de Magic y poder regresar al juego. Aquí también te pueden ayudar para si quieres armar un deck, se ajustan a presupuestos y también puedes encontrar muchas amistades, porque no es un lugar que digan, tú no sabes todo esto. No, al contrario, todos ellos están felices de enseñarte y de ayudarte con este tema. Así que ya sabes, World Collect Cards en Celaya, Guanajuato, es el lugar ideal para empezar otra vez a jugar. Y bueno, vamos a empezar con este video. Sí, primero por su nombre. 3i Atlas. 3 es porque es el tercer objeto interestelar que hemos descubierto hasta la fecha. Y por lo mismo, interestelar viene de fuera. Y Atlas porque es el observatorio que le descubrió. De hecho, este observatorio está en realidad especializado para buscar amenazas de posibles asteroides o cometas que pudieran chocar con la Tierra. Sí, también por eso como que se hizo un poco el renombre. Pero mira, vamos a empezar con sus anomalías. Vamos a empezar con el lugar de donde proviene. Proviene del centro galáctico, pero se calcula que viene de donde llegó la señal WOW. La señal WOW fue una señal de radio, por así decirlo, que llegó del espacio y que se salió de los parámetros de... perdón, un poco de ruido de la calle. La señal WOW es una señal que se salió de esos parámetros de lo que sería una señal normal del espacio, al punto de que se piensa que podía venir de una civilización inteligente extraterrestre. Entonces desde ahí ya empieza como que la conspiración o todas estas coincidencias que se dan. La otra es la trayectoria, pasa por nuestro plano del sistema solar. Aquí está, supongamos, nuestro sistema solar. Perdón, nuevamente ruido de la calle. Aquí está nuestro plano del sistema solar y podría venir desde hacia arriba, pasar por abajo en una trayectoria de cono o atravesar, pero va a pasar por nuestro plano casi exacto y va a pasar por muchos planetas. Esa es otra de sus irregularidades. Los planetas por los que, mejor dicho, ya pasó y los que va a pasar. Para esto sí tuve que anotarlo un poco. El 3 de octubre pasó a 30 millones de kilómetros de Marte. El 29 de octubre fue el perihelio y pasó a 202 millones de kilómetros del Sol. ¿Sí? Ahorita les explico qué es el perihelio y por qué es tan importante. El 3 de noviembre pasó a 97 millones de kilómetros de Venus. El 19 de diciembre va a pasar a 270 millones de kilómetros de nuestro planeta Tierra. Y para marzo del 2026 va a pasar a 54 millones de kilómetros de Júpiter, que coincide mucho con el radio de Hill. El radio de Hill es la distancia a la que tiene que estar un objeto de algún planeta para quedar anclado a su órbita y que ni el objeto vaya a caer al planeta ni vaya a salir despedido al espacio. Aquí va a venir muy interesante esto porque es casi exacta la distancia. Es perfecto si fuera una sonda espacial para dejar sonditas pequeñas alrededor.
que eso es algo que vamos a platicar. Ahora, recuerdan que les dije el perihelio. El perihelio es como que el momento exacto donde vas a poder estar más cerca del Sol, por así decirlo, y donde puedes empezar a hacer maniobras. Nosotros lo hemos hecho como humanidad, usar el perihelio de algún esferoide en el espacio para poder catapultar objetos o que se aceleren. En este momento sería perfecto para que con la menor cantidad de energía, 31 Atlas hubiera 3 y Atlas, no sé por qué le digo 31 Atlas, 3 y Atlas, con la menor energía, desplegar una vela solar, algún estilo de motor, para poder cambiar su trayectoria. Y adivinen qué, si hubo una aceleración no gravitatoria. Más que nada, precisamente por esto que pasó, es por lo que de repente venían noticias de se dirige un asteroide a la Tierra, se viene un asteroide a la Tierra, se viene una invasión extraterrestre a la Tierra inclusive, porque hubiera sido el momento perfecto en esas fechas para que sucediera esto. Pero no pasó así, solo pasó esta aceleración no gravitacional misteriosa, que fue la que lo dejó exacto para poder hacer el radioexil, o sea, como si hubiera corregido su trayectoria a propósito para poder lograr eso. Por eso también hay muchas teorías de que es una nave extraterrestre. El astrofísico Avi Loeb, él defiende mucho esta teoría. Ya la ha defendido desde Oumuamua, sugiriendo que son sondas extraterrestres, ¿no? Pero hasta ahorita, como vemos, híjole, sí tiene algunas cosas que se pueden explicar bien y otras que ya hacen sospechar mucho. Aquí vamos a empezar. A ver, se supone que para haber logrado esa aceleración no gravitacional debió haber expulsado 129 kilogramos de CO2 por segundo, lo cual, según los cálculos de este astrofísico, sería equivalente a 10 millones de personas respirando a la vez. Pero, haciendo otro cálculo, suponiendo que fuera una nave tripulada y que tuviera seres vivos como nosotros o humanoides, solo podría albergar a 1 millón de seres aproximadamente. Entonces, desde ahí como que se dan los desfases, pero también por eso está la teoría. Ahora bien, viaja a una velocidad muy interesante, 200,000 kilómetros por hora. Es el bólido, o bueno, se supone que es el bólido más rápido que hemos tenido. Sería súper difícil mandar una misión a que lo alcance. Eso también da teorías. Va a una velocidad que no lo vamos a alcanzar para no poderlo estudiar. Y tiene una antigüedad aproximada de 11,000 millones de años. Para darnos cuenta de este objeto, su edad, la Tierra tiene aproximadamente unos 4,000 millones de años. Entonces, sí, esta es un objeto muy antiguo. Si fuera una sonda, tendría que venir desde hace cuánto tiempo investigando el universo. Pero bueno, vamos a una anomalía interesante: su brillo. Tiene un brillo que ha pasado por varios colores. Algunos sugieren metalurgia, algunos sugieren propulsión a base de alguna especie de motor. Esto pues no puede ser explicado bien hasta ahora. Como ya les digo, hay teorías, pero también tenemos que tomar en cuenta la antigüedad que tiene. Podría traer materia exótica, metales exóticos, algún elemento que aún no conocemos o que nosotros no podemos mantener. Ha habido inclusive hasta teorías de que trae materia oscura. Entonces ahí sí es como que empieza a venir un poco la incertidumbre, porque entre todo esto sí tiene una anomalía muy, pero muy extraña. Su coma o la cola, digamos que la coma es esta esfera de gases que se empieza a hacer cuando están a 5 o 6 unidades astronómicas del Sol, que serían 106 unidades astronómicas del Sol, que serían 150 millones de kilómetros cada unidad. Cuando empiezan a tener esa distancia, digamos así, que los hielos o cosas que se puedan empezar a evaporar van a ser esta esfera de gases. Esta esfera de gases debería de ir al lado contrario del Sol, porque es el viento solar y el calor solar el que le está empujando. Pero esta teoría está presentando esta cola inversa hacia la dirección. Supongamos que aquí el Sol, aquí el cometa, la cola está hacia la dirección del Sol. Esto es algo interesante porque no se había visto. Aparte de que muchas fotos se quejan de que esto también se quejan de que personas aficionadas están logrando mejores fotos de este cometa que satélites, que agencias gubernamentales. Pero aquí hay que entender algo. Ellos, cada país,
cada universidad o cada institución que lo esté investigando, obviamente son sus propias investigaciones. Van a cooperar entre todos, pero también van a tener información de ellos para lograr estos avances, para lograr una investigación exacta o correcta de estos objetos antiguos en el espacio. Sí, entonces también ahí como que yo justifico eso. Fotos muy feas de la NASA, hemos visto que la NASA siempre da fotos muy feas y así, pero esta mala calidad en las fotos no nos permite estudiar y ver bien el objeto, porque inclusive hay periodos en donde como si botara un chorro hacia enfrente, como si fuera un cono de protección. Por eso la teoría de que, mira, es una nave espacial, es una sonda espacial y tiene un escudo que le está protegiendo. Pero todo esto que se está haciendo debido a las malas fotos hizo que se desplegara un protocolo llamado Protocolo de Defensa Interplanetaria, lo cual se escucha muy a ciencia ficción, a película Armageddon o Invasión Extraterrestre, Idea de la Independencia, pero no. Este protocolo, a pesar de este nombre que tiene, en realidad es un protocolo que ya se ha hecho en otras ocasiones, donde varias agencias, a lo mejor coordinada por una en especial, les invita a todos a vamos a estudiar este objeto, vamos a voltear todos nuestros radiotelescopios hacia tal lugar, porque pues la Tierra está en órbita alrededor del Sol y también gira, entonces no siempre puede estar el mismo telescopio, radiotelescopio, etcétera, volteando al mismo lugar. Entonces por eso se organizan entre todas estas agencias, este ratito yo, luego el siguiente ratito tú, y así se van rotando. Esto del protocolo de defensa interplanetaria lo usaron mucho de fanatismo, mucho de ay Dios, para crear estas noticias tan fantoches, pero en realidad es eso, todos organizándose para ver hacia el mismo lugar los mismos objetos. Sí, pero ok, todas estas irregularidades que tiene es el 0.005% de probabilidad de que haya sucedido. Pero bueno, ahora que ya sucedió, ahí el 100%, ¿no? Aquí es donde vamos a ver la probabilidad. Cuando me explicaron esto, yo perdí mucho la fe, porque sí es cierto, es manipular la noticia, ¿no? Supongamos que ahorita, ¿no? Tú me estás viendo en este video, así lo explica una persona muy bien. Lamentablemente no recuerdo su nombre, qué mala onda, pero así lo explica. Tú me estás viendo aquí por el video. Para ti soy un humano, pero vamos a suponer que yo fuera alguien que midiera más que el promedio, que midiera 2 metros. ¿Cuántas probabilidades hay de que una persona de 2 metros esté frente a una cámara grabando? Después, vamos a suponer que esa persona tuviera ojos amarillos por alguna enfermedad, le está fallando el hígado, una insuficiencia renal o algo. ¿Qué posibilidades hay de que en ese momento esté fallando? Después, a lo mejor supongamos que esta persona tiene alguna condición que le causó alguna especie de deformidad extraña en la cara o en algún dedo o en los brazos. ¿Qué posibilidades hay de eso inclusive? Y así vamos agregando más, perdió dientes, tuvo un accidente y pestañea anormal, cosas así. Entonces, con todas esas probabilidades juntas, podríamos decir que es un 0.001 de que sea un humano. Y a lo mejor es un extraterrestre grabando este video. Y le falló el disfraz de humano, en la altura, en los dientes, en los ojos, en las manos, en todas esas deficiencias. Entonces, es por este tipo de probabilidades que sí surge esta teoría de que pudiera ser una sonda extraterrestre hostil, por la baja probabilidad que hay de todo esto que se está juntando y demás, cosas que vayan a salir los siguientes días y lo que está ocurriendo o lo que confirmaría por eso. Sí, entonces sí, si hay astrofísicos, si hay gente de ciencia diciendo es probable que sea una sonda extraterrestre y que nos vino a estudiar y que probablemente sea hasta hostil, pero es basado en esto ejercicio que les acabo de decir de las probabilidades. Ahora bien, yo sé que ustedes vinieron también a ver un poco de teoría de la conspiración. Y aquí es donde vamos a empezar con las cosas turbias. Quiero dejar en claro, son solo teorías hasta el momento, son una forma en la que podríamos explicar varios sucesos y cosas que han pasado con ciertos fenómenos inexplicables en la Tierra. Primero que nada dirían, bueno, ¿qué tiene de malo que sean extraterrestres, suponiendo que lo fueran? Ya tenemos extraterrestres en la Tierra, los grises, los ovnis, todo eso. Pues aquí vamos a empezar con una teoría.
todo eso que hemos tenido hasta la fecha aquí en la Tierra no son extraterrestres o seres de otro planeta como tal, sino seres de otra dimensión. Y antes de que empecemos todo eso, permítanme explicarles. Vamos a hacer este ejercicio, ¿no? Antes de meternos con estos seres que serían como de quinta dimensión o más viniendo a nuestras 4 dimensiones, 3 dimensiones y una temporal, vamos a suponer que nosotros hayamos vida de 2 dimensiones. Sí, sería vida que estaría nada más en esto. Ustedes pueden tomar su mano así y aún así en lo que van a ver entre sus manos hay tridimensión, pero estas criaturas solo se podrán mover en este plano, no podrían girar o moverse a algún otro, ¿no? Nada más en este. Si se topan un tope, una pared, un algo y no hay forma de rodearlo en este plano, hasta ahí llegó su mundo. Supongamos que encontramos formas de vida así, ¿no? Este sería su mundo, su plano. Para nosotros poderlas investigar, a lo mejor primero lo que necesitaríamos serían avatares. Poder crear una forma de vida parecida a ellos. Supongamos que fueran una línea. Puso una línea en ese papel, en esas 2 dimensiones. Aquí viene lo interesante. Tendríamos que crear primero avatares o robots, por así decirlo, para poder interactuar con ellos en su dimensión, pero lo mejor que podamos, lo más exacto que podamos a ellos. Esto explicaría lo mejor porque hay tantas historias de extraterrestres cabezones, con esos ojos negros, con ese cuerpo delgadito, de ese estilo de cosas. Porque necesitas un aparato de observación que va a ocupar mucho cráneo y un lente muy grande, por eso los ojos, y ese cuerpo alargadito porque necesitas aprovechar recursos en cosas que a lo mejor no van a necesitar, un cuerpo muy musculoso, alargado, brazos delgados y a lo mejor esa panza o ese cuerpo así redondo, porque ahí puede estar la batería o el centro de energía de ese avatar. Ahora, esos serían nuestros primeros avatares para poder interactuar con ellos. Poco a poco los iríamos mejorando, porque aunque nosotros hiciéramos una línea, para ellos esa línea a lo mejor está un poco más larga que el otro o tiene esta deformidad. E inclusive trataríamos de comunicarnos con ellos, pero estaríamos fallando esa comunicación. De ahí vendrían todas estas historias de supuestos extraterrestres, pero que ya están imitando al ser humano, inclusive criaturas del Valle Inquietante, que están intentando ser humanos, intentando imitar humanos, pero fallan en ser humanos, hombres de negro, etcétera. Como les dije, esto es meterse en teoría de la conspiración, ¿sí? Ahora bien, para comunicarnos con ellos, a lo mejor podríamos ver que ellos tienen una especie de vibración en su dimensión, como nosotros el aire, y que a lo mejor nosotros la podemos reproducir, pero sería más fácil reproducirla con algún aparato aquí y hablar hacia su dimensión, pero no estaríamos hablando desde su dimensión, sino desde afuera hacia ellos, como si les habláramos a la mente, como ha habido muchas historias de encuentros con extraterrestres que dicen que les hablan a la mente, al cerebro. Podría ser que ellos están hablando desde su quinta dimensión hacia la de nosotros y por eso los escuchamos en la mente. Ahora, viene algo interesante, los ovnis, las esferas. Si nosotros metiéramos un objeto de 3 dimensiones a un mundo de 2 dimensiones, sea la forma que sea, ellos verían primero un puntito que iría creciendo y creciendo y creciendo conforme va entrando a su dimensión, pero ese punto se convertiría en ellos en una línea, no en un triángulo, no en un círculo, no en nada de eso, sería una línea. Cuando estuviera en el punto máximo, lo más ancho este objeto ahí, sería la línea más grande, y conforme fuera saliendo, esa línea se iría siendo pequeña, 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 hasta desaparecer. Se supone que si un objeto de quinta dimensión entra a nuestra dimensión, sea la forma que tenga, empezaría igual por un puntito y seguiría siendo una esfera, una caniquita, cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, hasta su mayor volumen en nuestra dimensión, y conforme fuera saliendo de nuestra dimensión, sería una esfera que se iría siendo chiquita, 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 hasta desaparecer. Ahora, este objeto quintadimensionado no tiene por qué estar completamente regido a nuestras leyes físicas. Eso explicaría las esferas y los ovnis que aceleran sin generar calor, sin generar fricción ni nada, porque a lo mejor están arraigadas a alguna otra pieza o objeto desde la quinta dimensión, y esa es solo la parte quintadimensionada que entró
a la de nosotros. Entonces ahí se explicaría mucho sobre historias de extraterrestres, el Valle Inquietante, si quieren investigarlo, es un tema muy emocionante. Explicaría eso, el Valle Inquietante, todas esas historias de cosas imitando ser humanos, el que según hablan a la mente, al cerebro, todo esto que acabo de explicar se explicaría muy bien con eso, que sean en realidad seres quintadimensionados o de más dimensiones e intentando interactuar con nosotros. Ahora supongamos que este ser de 2 dimensiones de repente hace algo que puede afectar en nuestra dimensión, se puede incendiar y crear calor en nosotros, o puede romper parcialmente su dimensión para entrar e interactuar con la de nosotros. Ahí nos interesaría mucho investigarlos, ¿no? Porque ya pueden ser medianamente un peligro para nosotros, no mucho, ¿no? Porque al final del día, si está en este plano, en este poquito, nada más lo dejo en una caja o en un lugar seguro y ya no tengo yo riesgos de lo que puede hacer, pero aún así me va a interesar investigarlo. ¿Qué ha pasado cuando fueron las bombas atómicas? Hay muchas historias y testimonios de haber visto objetos voladores no identificados, estilo de estos ovnis, de estos extraterrestres que son, en mi pensar, seres quintadimensionados o de quinta dimensión. Vienen y nos investigan cuando las bombas nucleares. Tendría también lógica por eso. Ok, ya descubrieron y hicieron algo interesantes. Vamos a investigarlos más. Ahí es donde entraría la preocupación. Si 3 y Atlas es una sonda extraterrestre, sí sería probablemente una civilización hostil. Para estos quintadimensionados somos nada, pero para estos otros podemos ser competencia, porque recordemos, no eres la especie dominante sin tener un par de millones de cadáveres en el armario, sin haber dominado, depredado y acabado con otras especies o con otras competencias en tu planeta. Hasta donde conocemos de la biología o lo que conocemos de lo que es vida, para ser tu especie dominante necesitas eso. Entonces, ¿qué pasa con esta sonda? ¿Podría ser para investigarnos? ¿Podría ser una sonda señuelo? ¿Cómo que una sonda señuelo? Hay una teoría llamada el bosque oscuro. No encontramos vida extraterrestre y nadie está mandando señales extraterrestres y nadie quiere convivir con ninguna otra civilización extraterrestre o ajena a la suya, porque a lo mejor hay civilizaciones depredatorias o civilizaciones que se encargan de ir acabando con todas las demás para no tener competencia o problemas en el futuro. Hay muchas historias de terror que empiezan de una forma muy interesante y de repente recibimos un mensaje del espacio, pero el mensaje decía: cállense o los van a escuchar. Esto podría ser cierto, y la razón por la que no recibimos abundantes señales extraterrestres no sea porque no haya nadie allá afuera, sino porque tienen miedo de esto. Entonces, una sonda de estas podría ser señuelo para que en vez de que los volteen a ver a ellos, nos volteen a ver primero a nosotros y nos quieran depredar primero a nosotros. Aquí es donde entra lo interesante. Si fuera una sonda extraterrestre, sí tendríamos que preocuparnos, pero lo más probable es que no, que simple y sencillamente sea un cometa con materia exótica, con algunas irregularidades, y que debido a que no ha habido tantas fotos muy buenas de algunas instituciones gubernamentales o que se dedican a la investigación de él, por eso estas confusiones, porque para empezar no se sabe ni siquiera el tamaño exacto del objeto, debido a estos brillos, a este cono, a esta coma invertida. Entonces, sí hay explicaciones lógicas para todo esto, pero la duda queda en la mesa. Y repito la frase: quiero creer. Esto sería todo por el momento. Yo sé que es un video muy largo, es un video donde explico muchas cosas y algunos pensares personales. Puede ser un video un poco pesado para las personas que no están acostumbrados a esto, pero interesante para los que sí les gusta investigar o creer en todo esto, la llamada teoría de la conspiración. Así que sin más me despido deseándoles un excelente día, tarde, bendiciones, y aunque no tiene nada que ver este video, recuerde, consulte a su médico.